Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para compartir algo realmente especial. ¿Están listos para una dosis de romance, aventura y sí, un lugar que los va a dejar boquiabiertos? Porque hoy, mis amigos, vamos a hablar de Burak y Neslihan y créanme, su escapada romántica es digna de un cuento de hadas. Sí, ese título les adelanta un poquito, ¿verdad? Burak y Neslihan en escapada romántica. No creerás dónde están. Y hoy vamos a desvelar ese misterio, vamos a sumergirnos en los detalles de su viaje, en la magia que los rodea y sobre todo, en la conexión tan fuerte que se percibe entre ellos. Sé que muchos de ustedes son fans de estas parejas, de estas historias que nos inspiran y nos hacen soñar un poquito, ¿no es así? Por eso, antes de empezar con toda la emoción, les quiero recordar algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tocar esa campanita es clave para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos contenido fresco, interesante y sobre todo, que les va a encantar. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Burak y Neslihan, esta pareja que ha cautivado a tantos, ha decidido tomarse un merecido descanso, una escapada romántica, y el destino, el destino es lo que nos tiene con el alma en un puño. Han estado compartiendo algunas imágenes, unas pinceladas de su aventura, y la verdad es que cada foto, cada vídeo corto, solo alimenta nuestra curiosidad. No son solo unas vacaciones, amigos, se nota que es un momento para reconectar, para alimentar esa llama que arde entre ellos, y el escenario que han elegido, es simplemente espectacular. He estado investigando, indagando, y hoy les voy a contar todo lo que he podido descubrir sobre este viaje que promete ser inolvidable. Vamos a hablar de la atmósfera, de los posibles planes que estarán haciendo, y de por qué este lugar elegido por Burak y Neslihan es tan especial. Prepárense porque vamos a viajar con ellos, aunque sea a través de nuestras pantallas. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no sueña con una escapada así? Una oportunidad para desconectar del ajetreo diario, de las presiones, de las cámaras, y simplemente estar juntos, disfrutando de la compañía del otro en un entorno que invite al romance y a la relajación. Burak y Neslihan como figuras públicas seguramente tienen una vida muy agitada, llena de compromisos, de proyectos, de fans que los adoran, y es fundamental que encuentren estos espacios para recargar energías y fortalecer su vínculo. Y la verdad es que mirando lo que han mostrado, parece que han dado en el clavo. El lugar tiene una vibra increíble, se siente la paz, se siente la belleza, y sobre todo, se siente el amor. ¿Han visto esas puestas de sol que comparten? Son de esas que te quitan el aliento, ¿verdad? Y la forma en que se miran, la complicidad en sus sonrisas, es pura magia. Ahora hablemos de dónde están, porque es la gran pregunta. Sin darles demasiada información todavía, les puedo decir que se trata de un destino que combina naturaleza exuberante, una cultura fascinante y una atmósfera de exclusividad. No es el típico lugar de playa con todo incluido, aunque seguro que también hay playas maravillosas. Es un lugar que invita a la exploración, a la aventura, pero también a la introspección y al disfrute de los pequeños detalles. Imaginen esto: mañanas tranquilas desayunando con vistas a paisajes que quitan el hipo, tardes explorando ruinas antiguas o senderos escondidos, y noches cenando bajo un manto de estrellas, con la brisa acariciando sus rostros. Suena a paraíso, ¿verdad? Y es que Burak y Neslihan siempre nos han dado la impresión de ser una pareja que aprecia la belleza en todas sus formas, tanto en el arte como en la naturaleza, y por supuesto, en su relación. No es solo apariencia, se nota que hay una conexión genuina, un respeto mutuo y una admiración que traspasa la pantalla. Por eso, cuando se embarcan en una aventura como esta, sabemos que va a ser algo más que unas simples fotos bonitas. Va a ser una experiencia que los va a nutrir, que les va a permitir crecer como pareja y que, sin duda, nos inspirará a todos nosotros a buscar esos momentos de conexión real en nuestras propias vidas. He estado investigando a fondo, analizando cada detalle de las fotos que han compartido, las stories, los posibles comentarios que hayan podido hacer, e incluso, les confieso, he estado buscando pistas en otros perfiles que podrían estar relacionados. Y todo apunta a un lugar que ofrece una experiencia inolvidable. Piensen en destinos exóticos, en lugares con una historia milenaria, donde la arquitectura se fusiona con el paisaje de una manera espectacular. Un lugar que te hace sentir pequeño ante la grandeza de la naturaleza y la historia, pero a la vez, te hace sentir profundamente conectado con la vida. Además, no podemos olvidar la gastronomía. ¿Se imaginan probando platos exóticos, sabores nuevos, en un
¿Viente íntimo y romántico? Burak y Neslihan, que seguro tienen un paladar exquisito, seguramente estarán disfrutando de lo mejor que este destino tiene para ofrecer en términos culinarios. Imagínense las fotos de comida que podrían compartir. Ya se me hace agua la boca. Pero volviendo a lo esencial, lo que más me llama la atención de esta escapada es cómo logran transmitir esa intimidad y esa conexión a pesar de estar en un lugar tan especial y seguramente rodeados de gente que los reconoce. Tienen esa habilidad de crear su propio mundo, su propio oasis de amor y felicidad. Y eso, amigos, es algo admirable. Nos demuestran que el amor verdadero no necesita grandes ostentaciones, sino momentos compartidos, miradas cómplices y la simple alegría de estar juntos. Y hablando de detalles, ¿han notado la elección de la ropa? Incluso en sus momentos de relax, Burak y Neslihan siempre lucen impecables, con un estilo que refleja su personalidad. Esto añade un toque extra de glamour a su aventura, ¿no creen? Ya sea con atuendos casuales pero chic para explorar, o con looks más elegantes para una cena romántica, siempre saben cómo robarse el protagonismo. Ahora, ¿por qué este lugar es tan especial para ellos? Podría ser un destino que siempre han soñado visitar, un lugar con un significado especial para su relación, o simplemente, un lugar que les ofrece la combinación perfecta de aventura, relajación y belleza. Lo cierto es que han elegido un escenario que realza su amor, que les permite brillar juntos y que, sin duda, les brindará recuerdos imborrables. Y la verdad es que mientras sigo explorando y recopilando información, me doy cuenta de que este vídeo va a ser una ventana a un mundo de ensueño. Vamos a desglosar las posibles actividades que podrían estar realizando, desde las más aventureras hasta las más relajantes. Y por supuesto intentaremos descifrar con mayor certeza el enigma de su ubicación exacta. Prepárense para un recorrido virtual por este paraíso romántico. Sé que la intriga está al máximo y me encanta eso. Porque al final, de eso se trata este canal, ¿no? De compartirles historias, de despertar su curiosidad y de transportarlos a lugares y momentos que los hagan soñar. Burak y Neslihan son un ejemplo perfecto de cómo el amor y la aventura pueden ir de la mano, y este viaje es la prueba de ello. Ahora, para aquellos que se preguntan dónde exactamente se encuentran, después de mucho investigar y cruzar información, todo indica que están disfrutando de la belleza y la magia de Capadocia, Turquía. Así es. Han elegido un destino que es sinónimo de romance, de historia y de paisajes de otro mundo. Imaginen la experiencia de volar en globo aerostático al amanecer sobre los valles de Capadocia, viendo amanecer desde las alturas, con formaciones rocosas únicas y espectaculares a su alrededor. Es una imagen que me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Y Burak y Neslihan, con esa actitud aventurera que los caracteriza, seguro que han vivido esa experiencia. Capadocia es famosa por sus chimeneas de hadas, sus ciudades subterráneas, sus iglesias rupestres y, por supuesto, sus innumerables vuelos en globo. Es un lugar donde la naturaleza ha esculpido el paisaje de una manera tan única que parece sacado de un cuento de fantasía. Y para una pareja como Burak y Neslihan, que buscan experiencias memorables y románticas, Capadocia es el escenario perfecto. Piensen en ellos caminando de la mano por los valles, descubriendo iglesias antiguas talladas en la roca, quizás explorando alguna de las ciudades subterráneas que ofrecen una visión fascinante de la historia de la región. Y por las noches, se imaginan cenando en un restaurante con encanto, quizás con vistas a estas formaciones rocosas iluminadas por la luna. La atmósfera de Capadocia es increíblemente romántica y mágica, perfecta para una escapada de pareja. Además, la cultura turca es rica y vibrante y estoy seguro de que Burak y Neslihan están disfrutando de todo lo que tiene para ofrecer, desde la hospitalidad de su gente hasta la deliciosa gastronomía. Imaginen probando el testi kebab, el pide o disfrutando de un té turco tradicional mientras contemplan el paisaje. Todo un deleite para los sentidos. Y lo que más me emociona de esta revelación es cómo este destino se alinea perfectamente con la imagen que tenemos de Burak y Neslihan, aventureros, amantes de la belleza natural, y con un profundo aprecio por las experiencias que fortalecen su conexión. Capadocia les ofrece precisamente eso, una aventura inolvidable en un entorno de ensueño, que sin duda, está fortaleciendo aún más su amor. En resumen, mis queridos amigos, Burak y Neslihan han elegido la mágica Capadocia para su escapada romántica. Un destino que les ha permitido disfrutar de amaneceres espectaculares en globo, explorar paisajes de ensueño, sumergirse en la rica historia de la región y, lo más importante, fortalecer su amor en un entorno de pura magia. Han demostrado una vez más
Sé que las mejores escapadas son aquellas que nos permiten reconectar con nosotros mismos y con la persona que amamos, en lugares que nos inspiran y nos hacen soñar. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura para descubrir el destino secreto de Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta revelación. Me encantaría saber qué les ha parecido este viaje a Capadocia. ¿Han estado alguna vez? ¿Les gustaría ir? Déjenme sus comentarios abajo. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.